levantando la mano. ¿Cuál es el tema de esta actividad? ¿Quién me dice el tema de esta actividad? Wow. Nadie sabe el tema. ¿Cómo es? ¿Fue Samuel o un espíritu malo que subió? Base bíblica. Primera de Samuel 28. Vamos a hacer una oración. Miren, la Biblia dice que derribemos todo argumento contrario de la palabra. Cuando se va a hacer algo con respecto a la palabra, siempre hay guerra. Siempre hay guerra. Y es por eso. Porque cuando usted estudia la palabra, a usted se le abre la mente y el entendimiento y usted conoce más a Dios y conoce más de Él. Entonces vamos a orar. El Señor siga obrando. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar en tu casa de oración, Dios mío. No somos merecedores de tu grandeza, de tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Padre, sigas obrando como lo está haciendo hasta ahora, Señor. Todo lo que hacemos es para gloria y honra de tu santo nombre. Te pedimos que vengas reprendiendo toda malicia de Satanás. Echa fuera todo argumento contrario, todo lo que no viene de ti, todo lo que se opone, Señor, a tu palabra. Todo lo que quiere, Señor, impedir que nosotros, Dios mío, recibamos lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Tú lo eches fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que usted prepare el escenario, Señor, para que nosotros podamos recibir y irnos llenos de tu presencia en esta noche de una manera en especial. Mira aquellos que vienen de camino, Dios mío. Tráelo con bien en el nombre de Jesús. Que todo lo que hagamos en esta noche se quede plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos aprender para enseñar a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Están como separados. ¿Eh? Sí, mejor pónganse allá, todos. Claro. Bien. Vamos a iniciar. Yo le voy a explicar ahora. Miren, este se va a llamar el grupo A. No voy a repetir, yo soy olvidadiza, así que grupo A, grupo B. Por eso estamos ligados, porque no es una batalla jóvenes contra dama y caballero, sino en conjunto todos. Tampoco es ya sí, de aquel lado, porque el siervo Julio le toca de este lado. Entonces, no es que vamos a debatir como un enfrentamiento, no, sino vamos a llegar a una conclusión bíblica. ¿Quiénes me están escuchando? Vamos a llegar a una conclusión bíblica conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Vamos a ver, los moderadores junto conmigo, ya que se quede de este lado, los moderadores junto conmigo van a ser la pastora, el pastor. Vamos a ver, entonces la pastora va a tener este texto bíblico, anótalo, Francis, Deuteronomio 18, del 10 al 12 va a tener la pastora.
El pastor va a tener 2 Corintios 11:14. Hagan silencio. El pastor va a tener 2 Corintios 11:14. La pastora va a tener también Isaías 8:19. El pastor va a tener Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Primera de Crónicas 10, del 13 al 14. La pastora va a tener también Primera de Samuel 28, 19. Y el pastor, por último, va a tener Primera de Samuel 31, 19. Y el pastor, Primera de Samuel 31, del 2 al 4. Yo le voy a avisar cada tiempo que ustedes van a entrar con esos versículos. Entonces dijimos, ¿qué grupo es este? ¿Qué grupo es este? Cada uno de ustedes le voy a dar, vamos a leer el texto todos juntos. Luego de que leamos el texto todos juntos, vamos a tener un tiempo de reflexión. Aproximadamente 8 minutos cada uno, o 5 minutos cada uno. En este tiempo de reflexión, yo voy a poner el temporizador. En ese tiempo de reflexión van a sacar un representante de su equipo. Ese representante va a sacar un argumento de la historia, sin tocar textos añadidos, solo la historia. Va a sacar el resumen de la historia y lo va a exponer a la sala. ¿Van entendiendo cómo es? Entonces, a partir de ahí, yo le voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a empezar. Leemos la palabra del Señor. Primera de Samuel 28, para los que no lo tienen. Del 1 al 25. ¿Lo tienen? Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ok. 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación.
Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio del profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no desobedeciste a la voz de Jehová, ni como tú no obedeciste, dice aquí, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan, para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego. Y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que traiga la iluminación, la revelación de ella a nuestra vida. Te pedimos que tomes el control de todo lo que vamos a hacer en esta noche, Padre. Trae palabra edificadora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le voy a dar hasta, son y 39. 40, hasta las 7:45. Socialicen 5 minutos y elijan el representante de una vez. Porque ustedes estudiaron todos. Fanny, de aquel lado, por favor.
Tiempo. ¿Quién es el representante del grupo A? ¿Quién es el representante del grupo B? Cada uno va a tener un minuto para exponer los argumentos de la historia. El pastor va a tener el temporizador un minuto para exponer el resumen de la historia. Y tienen que hacer silencio para que se pueda escuchar y puedan entender a cada equipo. No funciona. No. Vamos, es un minuto. Amén. El argumento del grupo A es que quien le habló a Saúl no fue Samuel, sino un espíritu que tomó la forma de Samuel. ¿Por qué? Porque vemos que Saúl estaba desesperado porque Dios le hablara, pero como Dios no le había hablado, todos los recursos humanamente hablando, él lo había notado que era, había orado, ayunado, pero Jehová estaba en silencio porque Dios era enemigo de él. Entonces vemos que él prohibió que se adorara a otro Dios, prácticamente dice, y que no se consultara a divina ni a nada de eso. Pero vemos que él hizo y se contradijo, porque él mismo mandó a buscar a una mujer con espíritu de adivinación. Y vemos lo que ella le dice. Pero vemos que viene supuestamente Samuel. Pero vemos que él se ha mostrado ante el espíritu, que es supuestamente Samuel. Pero vemos que él le está dando toda la gloria a Samuel. ¿Están seguros de sus argumentos? Sí. 100%. Claro. Vamos a ver qué dice. Amén. Bien, el argumento de ese grupo es que no fue Samuel, sino que fue un espíritu humano. Porque lo primero es que para Dios hablarle a alguien no tiene que perder su santidad ni buscar recursos que él en algún momento desechó. Eso es lo primero. Entonces, también vemos que en esta historia no deja en claridad si era o no la apariencia de Samuel. Porque cuando la divina menciona la persona que salió, comienza diciendo que fueron dioses. Y cuando le pregunta, dice que era un anciano vestido en un manto, pero no dice cómo era su rostro, no dice cómo era su color, no dice cómo era su forma física. Entonces, él entendió, como dice la palabra en ese versículo, que ese era Samuel. Eso fue lo que él entendió. Ahora bien, también dice el Espíritu en una parte que mañana ellos iban a estar con él. Y entendemos de que Saúl no tiene un buen historial con Dios, pero Samuel sí tuvo un buen historial con Dios. Y si Samuel se encontraba en un lugar, digamos, positivo, ya se... ¿Están seguros? 100%. Vamos a ver qué dice la Biblia. Denle un aplauso al Señor. El primer texto. Entonces, los dos equipos están de acuerdo de que no fue Samuel, sino un espíritu engañador. Bien. El pastor va a leer segunda de Corintios 11:14. Primero le voy a leer esto. Primer punto. Los demonios pueden engañar a las personas falsificando su identidad de la persona ya muerta. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Dice 2 de Corintios 11:14. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no
es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está. Ok, corta. Mire, ahí se ve fíjese, el punto interesante está en esto. Se disfraza. Si lo relacionamos con lo que pasó, ahí hubo un disfraz. El enemigo se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál es la finalidad cuando alguien se disfraza? De que usted no lo conozca. Engañar. Cuando usted se disfraza, puede ser también para imitar a otra persona. Yo puedo vestirme como alguien y alguien dice, ay, mira fulano, pero no es fulano. Es que yo me disfrace así. Entonces el enemigo hace eso. Muy bien, un aplauso al Señor. Entonces, ahora, mira, es bueno que ustedes, lo que puedan anotar, anoten los textos para que se guarden y para que lo estudien más adelante a profundidad y con más calma. Ahora la pastora va a leer Deuteronomio 18, del 10 al 12. Amén. La palabra de Dios se sigue leyendo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amén. Bueno, aquí estamos viendo lo que Dios estaba diciéndole a su pueblo con relación a las costumbres paganas. Y vemos que una de las cosas que le dice es que no pueden tener es adivinación ni sortilegio, nada que tenga que ver con esto. Y aparte de eso le dice que no consulten muertos. Entonces esas son cosas que Dios la abominaba y que desechaba al que lo hiciera. Vemos que ahí lamentablemente falló Saúl, ¿verdad? Con esa costumbre que tenía. Muy bien. Le voy a hacer dos preguntas a la sala. La primera pregunta es, ¿qué significa la palabra adivinación? ¿Quién me dice? Adivinación. ¿Cómo? Medium. ¿Quién más me dice algo? Bueno, para mí la adivinación viene siendo la capacidad que tiene alguien, en esta ocasión un espíritu que gobierna a una persona, para determinar un suceso o un acontecimiento que tiene una persona en un momento determinado, aunque no se lo hayan dicho con anterioridad. Bien. La adivinación es la práctica de intentar obtener conocimiento oculto o información del futuro o recibir guía espiritual mediante medios sobrenaturales distintos de Dios. Consultar, leer cartas, hablar con los muertos, hacer hechizo y el ocultismo. Ahora le voy a hacer otra pregunta y mediante rituales. ¿Por qué el espíritu o Samuel, como dice la palabra Samuel, le dijo que iba a estar con él? ¿Por qué Samuel le dijo, tú y tus hijos van a estar conmigo? Ustedes estudiaron, el tiempo avanza. Otra persona que no sea Josué. Bueno, yo creo que ya por Saúl literalmente haber hecho lo malo y el espíritu ser malo, y él sabía para dónde él iba. Entonces, por obligación iba a estar con él, porque para el cielo él no iba. Entonces, mi pastor o mi pastora, ¿quién tiene 1 Samuel 31?
Primera de Samuel, el pastor tiene Primera de Samuel 31 del 2 al 4. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel 31 del 2 al 4. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no venga estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces, si era Samuel, porque Samuel le dijo, tú y tus hijos van a estar conmigo. Si era Samuel, ¿por qué le dijo eso? Si Saúl se suicidó. Como que no concuerda, ¿verdad? ¿Dónde podríamos decir que se encontraba Samuel? En el seno de Abraham. ¿Cómo es posible que si Samuel estaba en el seno de Abraham y una persona se suicida, se iba a encontrar con él? Vamos por ahí, ¿verdad? Vamos agarrando. Ahora le voy a hacer esta pregunta. Necesito que se aviven, que contesten todo. ¿Por qué si Dios no le contestaba a Saúl por ningún medio? No quiero que levante la mano todavía, porque voy a desglosarle algo. ¿Por qué si Dios no le contestaba a Saúl por ningún medio? Ya Saúl estaba desechado. No le contestaba por profeta ni por nadie. ¿Por qué Dios iba a utilizar una divina? Número uno, ese es un argumento. Ahora, algo que hace favor a quienes creen que sí fue Samuel es lo siguiente. Dios es soberano, ¿sí o no? Dios puede utilizar hasta una piedra allá afuera para que te hable, ¿sí o no? Ahora, Dios se quebranta a sí mismo. ¿Tiene sombra de variación? Una ley que Él estableció la va a abolir por alguien que lo eligió el pueblo y no Él. Ahora, para ir en ese mismo nivel, el pastor va a leer Crónicas para darle a ese punto, para darle en el clavo a ese punto. El pastor va a leer Primera de Crónicas 10, del 13 al 14. Primera de Crónicas 10, del 13 al 14, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ok, mire, si nosotros analizamos el texto, dice claramente la causa. O sea, Dios no va a permitir que tú mueras, en el caso hipotético de que fuera Samuel, por algo que él mismo está probando y está apoyando. Pero aquí se ve de que Dios no tuvo que ver nada con esto, que eran los espíritus inmundos que estaban formando forma de seres humanos y habían engañado en este momento a Saúl. Ahora, si usted analiza algo, yo le voy a hacer una pregunta. Dice que él no consultó a Jehová, pero anteriormente los textos bíblicos dicen que él había consultado. Esa pregunta es para mí.
¿Quién va a responder? ¿Cuál fue la No, porque dice que él era enemigo de Dios. O sea, esa invocación que él hacía al Señor estaba nula. ¿Cómo? Ah, ok. Ya entendí, ya entendí. Señora, yo estoy nerviosa, aunque yo esté aquí, yo estoy asustada. No es fácil. Mire, recuerden bien que hay que saber que el enemigo te puede decir una verdad, pero lo que te dice es mucha mentira. Por ejemplo, cuando Dios se le dijo a Saúl que eran enemigos, ¿cuándo se lo dijo textualmente? Ustedes ven que son cosas que uno la analiza y dice, pero ven acá, Dios nunca le dijo textualmente así que son enemigos. Si había un problema de que Dios le había desechado del reinado, ni siquiera como persona, del reinado fue el problema. Pero enemigo, esa palabra así como que suena como que es un vocablo del enemigo, que no es de Dios. Que como decía el pastor, eso pasa también en el libro de los Hechos, cuando la divina le estaba vociferando a Pablo, ¿verdad? Que ellos iban a predicar, le decía, ustedes son hijos de Dios Altísimo. Estaba hablando verdad. Ahora la fuente no era de Dios, que eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos cristianos han sido confundidos porque ven milagros, lengua, señales. Mira, una persona, un pseudo profeta, te puede decir tu vida completa y eso no significa que sea Dios que esté hablando a través de él. Un engañador puede hacer, miren, cuando Moisés, cuando fue con la vara, que se convirtió en serpiente, ¿qué hicieron los egipcios? Tenían su vara también y la convirtieron en serpiente. Entonces eso no significa que eso sea de parte de Dios. La fuente era totalmente satánica. Seguimos, la pastora va a leer ahora. ¿Está bueno el debate, sí o no? No es un debate en sí porque ustedes quedaron en un mismo argumento. Me hubiera gustado que una persona tuviera, ¿verdad?, un argumento diferente para entonces caerle encima, pero es una iglesia, la gloria de Dios, que estudia, ¿verdad? La pastora va a leer Isaías 8:19. Amén. Isaías 8:19, la palabra de Dios se continúa leyendo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahí está claro. Le está diciendo claramente. Eso es lo que Dios le está mencionando al pueblo en cuanto a tener cuidado con su temor. Dice nuevamente, y le reitera que no pueden consultar a los adivinos ni a los encantadores, porque son personas que realmente están muertas espiritualmente. Entonces te dice, van a consultar a los muertos en vez de a los vivos. ¿Cómo tú, teniendo un Dios vivo, real, tú estás perdiendo tu tiempo consultando a dioses paganos que están hechos de obra de mano de hombre, que no sienten, no padecen? Eso como que es incongruente, ¿verdad? Entonces Dios ahí es una pregunta que le está haciendo, como una forma de que el pueblo mismo sepa cómo defenderse cuando quieran venir. Le dice, no, pero consulta a tal gente. Todos vamos a buscar Eclesiastés
9:5. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. 9:5. Santo es el Señor. Aleluya. Eres poderoso, Señor. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la autoridad máxima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni tienen paga, porque su memoria está en el olvido. Está más que claro, ¿verdad? Ningún medio extraño te puede confundir como creyente. Todo debe estar filtrado por la palabra. Por más bonito que se vea algo, por más escalofrío que tú sientas, si no está filtrado por la palabra, es falso. Hay cosas que a veces pensamos, no, ¿cómo eso va a estar en la Biblia? Cuando tú entras, tú te das cuenta que todo está ahí. Todo, lo más mínimo está ahí. Y estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo difícil. ¿Por qué difícil? Porque muchos cristianos se han desviado de la verdad a causa de los engañadores que los envuelven. Y los envuelven con verdad. Ahí es que está el punto. Que lo envuelven con una verdad. Pero ¿de dónde viene esa verdad? ¿Cuál es la fuente? Porque no lo envuelven, lo envuelven con un espíritu de mentira, pero disfrazado de verdad. Mucha gente que hay. Ustedes saben los profetas que hay hoy en día sanando gente. Sanando gente. Cuando yo me puse a estudiar este relato bíblico, me di cuenta en las otras versiones bíblicas cómo ponen al supuesto Samuel. Gramaticalmente y en lingüística, bíblicamente hablando, entre comillas, no era ningún Samuel. No era un espíritu engañador. Por eso me gusta estudiar así. No, me gusta mi Reina Valera, pero las otras versiones hablan explícitamente, te desglosan y te dicen todo tal cual los textos. Y eso te ayuda a poder entender. Siempre lo ponía entre comillas. Y por lógica humana, vamos a llevarlo aquí al siglo XXI. En los rituales de fiesta de palo, no sé quiénes tienen conocimiento, espérate, no sé qué. Adiós cámara. Adiós cámara, estamos en presencia. Mira, en los rituales que hacen los hechiceros, agarran a una persona y le dicen, comienzan a orarle supuestamente a la persona a hacer oraciones. Digo porque lo he visto, eso, he tenido, soy testigo ocular de esas cosas. Agarran a la persona, comienzan a hacerle muchísimas oraciones y supuestamente los muertos de ellos, sus parientes, se les suben de cada cabeza y comienzan los muertos a darle números. Comienzan los muertos a darles la vida entera, mírate, a hablarle del supuesto futuro, todo eso. Y este relato nos deja a nosotros claramente lo que estamos viviendo. Y lo llevamos más profundo ahora. Los cristianos que buscan profetas para que le den una palabra y le siembran una supuesta semilla. Hasta le pagan. O sea, tú te estás consultando. Tú te estás consultando el texto que la pastora leyó. ¿Por qué los hijos no van a acudir a su Dios? Ese está claro el texto en Isaías. ¿Por qué vamos a acudir a otra fuente donde tenemos un Dios vivo? Por el desespero. El desespero tan fuerte que tenía Saúl, que acudió a esta divina, ya estaba desechado. El creyente que se aparta de Dios entra en un espíritu de error. Anda buscando cosas, segunda fuente, segunda mano, que no lo van a llevar por bien camino. ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó? Y fue tan crítico su final
que el mismo espíritu le dijo, tú y yo no vamos a encontrar. Y también le voy a dejar claro esto. Hay otro episodio en la Biblia donde relata un supuesto siervo que había encontrado a Saúl, y eso es mentira, esa historia, es falso. O sea, lo que el siervo dijo a David era mentira. Saúl se suicidó. Esto también está en debate, mis hermanos, porque muchos cristianos dicen que él se salvó, que eso era mentira. Y eso está en debate. Él se quitó la vida, porque se echó sobre su espada, eso está claro. Entonces este siervo lo disfrazó, esa historia, pero fue así. Le voy a hacer otra pregunta, para no hacerlo tan perenne. ¿De ustedes? Pero... Sí, pastor, espérese que usted va a desatar ese enigma ahora. Siguiente pregunta. Si no fue Samuel, ¿por qué el texto lo señala varias veces? ¿Quién me dice esa? Esa está facilita. Si no fue Samuel, ¿por qué el texto lo señala varias veces? Porque dice Samuel, Samuel. Tú lees Samuel. Esa está facilita. ¿Cuál es? Equipo A y equipo B. ¿Quién va a responder esa? Dígame. En realidad estaban desesperados por él. Y en realidad quien él estaba clamando era Samuel, y el deseo de que sea Samuel que le hable. Todo era eso, el desespero. El desespero lo llevó a creer. Va por ahí. Ella dice que el desespero hacía que en el texto se mencione tanto Samuel, pero vamos, ahí hay una cosita. ¿Quién me la dice? No tengan miedo porque estamos socializando la palabra. Esto es algo relax. Mariana. Habla duro. Habla alto porque no te... Lo que pasa era que Saúl... No se escucha, Mariana, nada. Gloria a Dios, ay, aleluya. Lo que pasa es que Saúl pidió a Samuel, y el deseo que él tenía que Samuel le hablara, pues el enemigo se disfrazó de Samuel y le habló a él a través supuestamente de Samuel. Un aplauso al Señor. Siento poder. El espíritu engañador le dio a Saúl tal cual lo que él quería. Es el complemento de la respuesta de la sierva, el desespero. Porque ni siquiera la divina fue que le dijo, ¿qué tuviste? Y dice, un anciano con veo dioses que suben de la tierra. Un anciano con una capa. Señores, que hay que estar claro que el enemigo es tan estratega que él hace todo un panorama para que tú te creas la mentira que tú quieres creer. Porque aún en ese mismo versículo, ella misma se está confundiendo. Primero, ¿qué es lo que dice? Veo dioses que salen de ¿dónde? Que suben de la tierra. ¿Y Dios va a subir de la tierra o en el cielo que está? Eso es lo primero. O sea, él mismo te está diciendo, yo veo al enemigo que está viniendo desde allá abajo. Aunque sabemos que él opera en el segundo cielo, pero ahí es donde va a terminar. Entonces después le dice, ve, con la desesperación, ve un anciano, señores. ¿Cuántos no sabían que Samuel era un anciano? ¿Cuántos no sabían que Samuel tenía un manto? Eso era un atuendo que lo caracterizaba. Eso es como que yo quiero ver a mi esposo y me dicen que no, lo vi por ahí. Digo, ¿y cómo era? Un alto blanco, qué sé yo qué. Usted lo conoce, no me venga con ese cuento. ¿Me entiende? Entonces, son cosas que el enemigo, por eso es que uno tiene que pedirle a Dios discernimiento. Miren, el enemigo es tan sutil. Y se lo voy a decir esto principalmente a los jóvenes que no se han casado, que aún usted tiene un sentimiento por una persona y el enemigo le hace creer que ese es el indicado. Se lo revela en sueño. Los sueños son cosas que uno quiere que pasen.
Pero no obstante, hay personas que no están en el espíritu que deben de estar y empiezan a profetizarle. Pero ¿quién lo está usando? El enemigo. Y usted tiene que darse cuenta con el discernimiento fino de quién es que le está hablando, si es la carne o el espíritu. ¿Por qué uno le dice a los jóvenes cuando están enamorados, despéguense, apártense? Porque carne lo que quiere carne. Cuando usted está con esa persona, usted no va a ver espiritualmente que ese no es el que le corresponde o ese sí es. Entonces usted no le da tiempo a que sea Dios que trabaje. Porque dígame usted está ahí con ese afán y con ese enamoramiento y con ese asunto. Por más que le diga, mira que no, es que sí, que Dios me lo reveló y que yo me lo soñé y que tú te estás soñando en la carne lo que tú quieres. Ahora, usted tiene que pedirle al Señor, mira, discernimiento y que no se deje engañar por el enemigo tan fácilmente, porque el enemigo crea enigmas. ¿Qué son enigmas? Muchas verdades, pero con mentiras incluidas. Si yo digo ahora mismo que el hermano Raúl tiene un poloché blanco con rojo, tiene unos lentes puestos, tiene un pantalón jean y tiene unos zapatos blancos, ¿qué usted me va a decir? Usted lo está viendo arriba abajo, usted va a decir, es verdad, pero usted no está viendo que los zapatos son negros. Porque yo le dije cómo era el poloché, le dije cómo era el jean, cómo era también los lentes. O sea, él le envuelve las cosas de tal manera que usted entiende que es verdad lo que le está diciendo. Y para usted darse cuenta de la mentira que le infiltra, tiene que tener un sentido muy fino en el espíritu. Que Dios bendiga a todos los que hablaron. Entonces esto me complementa, todo lo que dijo la pastora y todo lo que dijeron ustedes, me complementa esta pregunta. ¿Por qué se asustó la divina? ¡Ay! Quiere decir algo. Yo estoy con ustedes, yo pienso que es un espíritu maligno, pero yo tengo una duda. Aquí, específicamente en el versículo 17, dice que Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Entonces, en 1 Samuel 15:28, dice, Samuel estaba vivo obviamente, dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, que es David. Entonces yo quiero saber, ¿por qué dice eso? Lo que pasa es, como el enemigo sabía eso. Ya David, cuando Samuel estaba vivo, le profetizó a Saúl de que ya Dios, ¿verdad?, lo había desechado y había quitado el reino de él. Entonces, esto mismo, como era una verdad, lo único que aquí el Espíritu le dijo el nombre. Eso es lo único que cambia, que le dice David. Y Samuel en realidad le había dicho a un prójimo tuyo. No le dio nombre. Aquí lo único que varía es el nombre, pero le está hablando una verdad, que eso es lo que estamos diciendo. El espíritu engañador sí sabía esa profecía, sí lo sabía, que por eso es la confusión de hoy en día. Un espíritu engañador en un pseudo profeta te puede hablar tu vida entera. Mira, tú naciste tal día, tu cédula es tal. Tu mamá se llama fulana, tu papá se llama fulano. ¿Pero quién está hablando? ¿Y qué está diciendo? ¿Verdad o mentira? Ese es el punto. Por eso la pastora decía que le pidamos a Dios discernimiento de espíritu para que sea el mismo Dios que te confirme si es verdad o es mentira. Y el discernimiento no se activa así, di que cuando llegue el profeta, di que ¿será de Dios o no será de Dios? No es así. Es orando. ¿Oyeron? Y otra cosita es, Deuli, que recuérdate que tiene que entrar en confianza. ¿Cómo tú vas a creer a algo que te digan si no te dicen verdades primero? Eso es simple. Cuando a ti te dicen varias verdades, te filtran la mentira que tú dices, pues eso es verdad también, porque que ya te he dicho muchas cosas que son reales. Entonces el espíritu lo que está haciendo es engañar, es un espíritu de adivinación. El adivino, ¿qué hace? La pega.
la pega, como pasó en el suceso aquel, ¿verdad que sí? Que pegaron alguna cosa y se calentaron en otra. Pero realmente, mis amados, por eso es que el enemigo, cuando te quiere envolver y te quiere engañar, utiliza hasta las cosas de Dios. Porque ya vimos en la Escritura cómo dice que Dios abominaba y echaba fuera de él al que estuviera consultando a los muertos, que estuvieran consultando hechiceros, adivinos. ¿Y qué hizo Saúl? Entonces también uno se pone a analizar, si Dios no le habló a Saúl por ninguna manera, dice claramente que él lo consultó, que vamos con la pregunta del líder, ¿verdad? Claro, dice la Biblia ahí en Samuel 28 que él consultó a Jehová por Urim, por profeta, y Jehová no dijo nada. Pero en la otra cita dice que él no había consultado. Entonces, ¿cómo el asunto? ¿Lo consultó o no lo consultó? Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de qué es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros y tenemos que estar con el ojo abierto espiritualmente para no caer en las trampas del enemigo, en las estafas, en los fraudes en donde quiere llevarnos. Dios le bendiga, amados hermanos. Sabe que en el asunto de la adivinación, las personas sin darse cuenta contribuyen con la misma persona que está haciendo el engaño. Sí, porque va indagando y la persona no se va dando cuenta que le está ayudando a la misma persona que le está engañando en eso. Muy bien. Una predicadora dice que cuando va donde una mujer, por ejemplo, desde que entra la mujer le dice, y la ve llorando, y dice, tú estás sufriendo, tu esposo te está haciendo infiel con tu amiga. O sea que lo que dijo el hermano Julio es 100%. Amén. Y en base al punto de Deuli, por ejemplo, eso sucede también que, por ejemplo, Maciel y Kaisi estén hablando algo y yo estoy cerca y yo escucho, pero ya no saben que yo escuché. Y luego yo me paro en el altar y le ministro a ella, que Dios me está diciendo que tú estás pasando esto y esto y esto. Y ella se sorprende, pero yo ayer estaba hablando eso con Kaisi. Eso a veces pasa muchas veces con falsos profetas que utilizan información de otros que ya saben con anterioridad para ministrarle y hacerle entender que viene de parte de Dios. Y por eso toco el punto que decía Francesca. Uno tiene que vivir más en el Espíritu cada día y activar el discernimiento. Porque realmente hoy en día hay gente que está fluyendo en base al don, pero no está fluyendo en el Espíritu. Porque sabemos que los dones son irrevocables y que una persona desde el don te puede desarrollar, como tú dices, tu vida entera, hasta más de ahí. Pero en base al Espíritu no tiene un respaldo concreto. Entonces, mi punto es que uno tiene que afianzarse más del Espíritu y tener los ojos bien puestos y los oídos también al Señor. Amén, que Dios le bendiga a todos. Yo lo que puedo aportar, según lo que estábamos hablando sobre ese capítulo muy importante, es que creo que normalmente la iglesia hoy en día, cuando viene un predicador o algo así por el estilo, lo primero que hace es que si el predicador llama a una persona, esa persona sin que ya el predicador le diga nada ya comienza a llorar. Y eso se ha vuelto una costumbre dentro de la iglesia, de que muchas personas no acostumbran ni siquiera a mirar los ojos al predicador. Cierra los ojos y levanta sus manos. ¿Por qué yo tengo que tener miedo de yo mirarte a los ojos? Entonces, ¿qué está pasando con dentro de la iglesia? No estoy diciendo en esta iglesia, sino lo estoy hablando a nivel general. Muchas personas se están dejando engañar por muchos predicadores. Hay predicadores que antes de venir a una iglesia, inclusive investigan por las redes sociales si la iglesia tiene una red social para ver quién hermano participa dentro de esa iglesia. Inclusive hay personas que van hasta Facebook, redes sociales así más conocidas como Instagram y Facebook, y saben que si tú tienes algo en tu biografía, que eso aparece, vamos a poner un ejemplo, yo tengo en mi biografía que yo soy estudiante de comunicación social, va a agarrar y va a decir, no, porque tú estudias periodismo, pero es porque ya a mí me buscó. Y eso está pasando dentro de la comunión, porque hoy en día la persona le dice a una persona que se para cualquiera en el altar, no escucha lo que está diciendo y ya le comienza a decir gloria a Dios, y ese es el error. Tú primero tienes que escuchar lo que la persona está diciendo para tú luego decir gloria a Dios, porque no a todos se le dice gloria a Dios, y esa es la costumbre que muchas veces nosotros como cristianos tenemos. Hay personas que dicen herejía dentro
de un púlpito y la gente le dice, gloria a Dios, amén, aleluya, y yo me quedo como que, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Y es porque eso es lo que pasa. A todos le quieren aplaudir y principalmente le aplauden a muchos de afuera que lo que están muchos de adentro. Si uno de adentro lo dice, ya lo quieren como cabrillar, pero si uno de afuera no lo dice, nadie le dice nada. Entonces, que yo me encuentro que hay que tener mucho más cuidado, no simplemente con la persona que se invita a predicar, sino también escuchando el mensaje de la persona que está discerniendo la palabra de Dios. Amén. Voy a aportar algo a la explicación de Randy. Lo que dijiste al principio de que cuando nos llama cualquier predicador o X, nos paramos aquí y hacemos esto. Es reverencia. Reverencia porque usted no sabe lo que Dios le va a decir. Usted no conoce a esa persona, ¿verdad? Y usted se va a parar a recibir de parte de Dios. Porque eso es un templo donde se viene a recibir de parte de Dios. Ya que la persona venga a hablar adivinación, ya eso no depende de ti. Ahora, no estoy tampoco de acuerdo con lo que dijiste con el gloria a Dios, porque es a Dios que adoramos. Ahora, ya tú estar todo el tiempo a lo que te diga sin escuchar. El tema es sin escuchar. Tú decir amén, 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 amén. Ahí es que está un poquito el problema. Sin escuchar lo que se te está diciendo. Bueno, pero el gloria a Dios es para Dios. Sí, yo entiendo, pero por eso dije que hay que escuchar primero, que la iglesia debe escuchar lo que, con eso sí estoy de acuerdo. La iglesia debe escuchar lo que se le dice, no decir amén a todo. ¿Qué significa la palabra amén? Que así sea. Entonces, cuando tú dices amén, tú dices que así sea. Vamos a dejar que alguien, ¿tú quieres hablar? ¿Quién más quiere hablar? Patria quiere hablar. ¿Y quién más? Josué de nuevo. De este grupo, Rosalía, dígame, Lidia. Ay, ya estoy aquí, voy para allá. Espérate, agárralo ahí. Bueno. Bueno. Un lado estoy de acuerdo con Randy, pero en otro no estoy de acuerdo. Porque la persona que ministra, cuando llama a alguien, a veces la persona es compulgido con el Espíritu Santo, que desde antes de tú ministrar a la persona, ya el Espíritu Santo a través del mensaje ha tratado contigo y tú comienzas a llorar. No es que tú lloras, no, es que tú fuiste confrontada con el mensaje primeramente que fue dado. Luego que la persona que llama a ministrarte a ti, tú no puedes contrarrestar a una persona mirándolo a los ojos, el Señor hablando contigo. Tú algo tienes que tener pendiente, es que tú tienes que saber cuándo es el Señor que te está hablando. Por eso se está hablando aquí, gloria al Señor, que nosotros tenemos que tener espíritu de descendimiento. Cuando tú tienes un descendimiento de espíritu, tú disciernes cuando es de parte de Dios que se está hablando ahí. Desde que hay un mensaje que es contrario, que no es de agrado a Dios y está diciendo, yo no sé, hay mucha gente que se quedan callados. Quizá los que dicen amén son los nuevos creyentes que todavía no se han encontrado y no saben discernir de lo que se está hablando allí. Pero mayormente la persona que ya sabe, que tiene discernimiento de espíritu, no le dice amén a todo. Por ende, cada uno de nosotros es nosotros, porque hay algo en nosotros que tenemos, que a veces creen que si te invitaron a ti, no. Hágase de cuenta que tú, el que viene y el que va, es lo mismo. El que invitaron de allá afuera y el que usted va, yo adoro a Dios.
Y el que se pare ahí siendo de aquí, siendo yo adoro es a Dios. Yo no estoy adorando a hombres, porque si llegó o no llegó, a mí no me importa. Yo lo que vine fue a recibir palabra de lo alto, porque la palabra que ese mensajero trajo es que me va a edificar. Puede ser un niño que esté ahí adelante, y a través de un niño Dios va a usar. Nosotros tenemos que quitar nuestros ojos de estar mirando y mirar lo que Dios va a hacer a través de X personas. Por ende, cada día más tenemos que discernir. Si Dios está tratando contigo antes de ministrarte, pues llora. Tú sientes llorar, llora. Tú sientes correr, corre, porque tú lo vas a hacer es para papá, y papá es el que va a tratar contigo. O sea que cada día más tenemos que procurar primero verdaderamente escuchar, y luego, como dice la Biblia, ser tardo para hablar. Que Dios bendiga a los hermanos. Bríndele un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que tener, iglesia? ¿Y cómo tenemos eso? Pidiéndoselo al Espíritu Santo. Los nuevos creyentes, ya saben. Orar a Dios para que le dé discernimiento, para que aprendan a conocer todo lo que se mueve espiritualmente hablando. Espérate. Espérate ya, por eso. Sean breves, porque vamos a entrar ahora a la parte final de este debate. Con respecto a cómo hablan de los profetas de ahora, yo he entendido que cuando tú tienes una relación con Dios y tienes el discernimiento espíritu activo, el Señor te revela en sueño o te habla audiblemente. Y cuando un profeta te habla, ya te está dando una confirmación de lo que ya Dios te habló a ti. Yo entiendo que Dios te habla a ti, tanto en la palabra como en sueño, como audiblemente, como a tu espíritu también. Entonces, cuando un profeta viene a decirte algo, porque hay personas también, profetas, que hablan base a sentimientos, base a tu físico, pero cuando el Espíritu Santo, que es el Padre que te está hablando, ya Él te habla que tú mismo estás viviendo, y tú tienes que aprender a entender a Dios, a escuchar la voz de Dios, saber, porque Dios te habla alineadamente a lo que tú estás viviendo y a lo que ya Él te mostró, tanto en sueño como también te hablo en base a la palabra. Amén. Brevecito. Sí, que en base a lo que mencionó Randy anteriormente, yo entiendo que la adoración del creyente no depende de la persona que esté parada, sino es la forma de uno darle gratitud al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que, entonces también, independientemente de lo que se diga en un altar, tal vez la persona que se pare no tenga mucho conocimiento, o tal vez no tenga, que los nervios lo traicionen, por ejemplo. Ya por eso no se puede desesperar en medio del culto. Literalmente, si tú sabes que tú conoces la Biblia, tú tienes que estar tranquilo. Para Rosalía, ¿nos ha pasado eso, sí o no? ¿Y cuál ha sido nuestra reacción? Hemos estado tranquilos, con los ojos abiertos, reconociendo lo que está aconteciendo, y le oramos a Dios, ¿verdad?, para que el Señor trate con esas personas y le abra los ojos. Ya, esa es la solución. Y no darle cabida, no darle nuestro altar. Bueno, vamos a entrar a esta parte. Entonces, ¿quién fue que subió? ¿Samuel o un espíritu engañador? ¿Quedó claro? Un espíritu engañador. Miren, hay debate fuerte con este tema. Hay debates fuertes con este tema. Por el primer argumento que le di ahorita, que Dios puede utilizar cualquier método para hablar con el hombre, pero sabemos que nuestro Dios nunca va a tener sombra de variación. Ahora vamos a la pregunta que hizo el pastor al principio, para darle, esto ya es lo final. ¿Cuál fue la pregunta? Venga, pastor, parece aquí. Exacto. Mire, antes de yo quiero aclarar algo.
Mire, el enemigo es un imitador. Y Saúl fue engañado por completo. Porque hubo una suplantación, oiga lo que estoy hablando, hubo una suplantación de identidad. ¿Qué hubo? El demonio sabía cómo Samuel vestía, cómo Samuel caminaba, el temperamento, cómo hablaba. Pero el demonio sabía algo más profundo: el timbre de voz de Samuel. Ustedes no le han dado mente a eso. Por eso que ustedes ven, notemos que al principio Saúl no ve, nunca vio a Samuel. Sin embargo, cuando le habla, Saúl conocía muy bien el timbre de voz de Samuel. ¿Por qué? Porque el primer encuentro, quien lo ungió fue Samuel. Quien siempre estaba conversando y hablando, aconsejándolo, era Samuel. O sea, estamos hablando que conocí el timbre de voz. Me puede engañar con cualquier cosa, porque si el demonio habla de una forma diferente, al no verlo, Saúl se iba a dar cuenta de: esta es lo que me está engañando. Pero como escuchó el mismo timbre de voz de Samuel, ahí vino entonces la confusión. Eso para que usted vea, hermano, que el enemigo suplanta identidad. Al vestirse como ángel de luz, él suplanta identidad. Lo otro es algo sencillo. Creo que en el versículo 6 es que habla, ¿verdad? De que Saúl consultó a Dios por medio del Urim. Pero también había otra piedra, que era el Tumín. El Urim y el Tumín eran dos piedras que Dios la había establecido en el pectoral del sacerdote y servía como de consulta. Dios lo hacía. Muchos dicen que tenía dos colores y estos dos colores representaban dos cosas: o sí o no. O sea, cuando tú querías tomar una decisión, tú consultabas el Urim y al Tumín. Entonces lo que te salía era un sí o un no. Entonces, ¿por qué dice en Crónica 10, 13 y 14 que no consultó Saúl a Dios? Simple, porque él estaba viendo estos objetos como amuleto. ¿Me está entendiendo? Le voy a explicar esto. El aceite, ¿qué? Es símbolo del Espíritu Santo. Pero esto nunca puede sustituir usted tener fe en Dios y tener fe en esto. El aceite no es el Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. En el mismo momento que ya yo dejo de orar a Dios, úngeme con aceite que ya yo voy a ser sanado. Sin orar a Dios, estoy haciendo lo de Saúl. Estoy teniendo el aceite como un amuleto, en vez de creer que quien obra a través del aceite es Dios. Entonces Saúl entendía que Dios no obraba a través del amuleto, o mejor dicho, del Urim y del Tumín. Era como que el Urim y el Tumín podía darle la palabra a él sin la necesidad y la intervención de Dios. ¿Se entendió eso? Por eso que ustedes ven que luego, aunque no es que la Biblia se contradice, porque ustedes se pueden encontrar con personas que le buscan ese texto bíblico, y si usted no tiene respuesta, dice: pero ven acá, ¿verdad? Porque dice textualmente que Saúl consultó a Dios y luego dice que no lo consultó. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios no le gusta que usemos nada como amuleto. Nada como amuleto. Una vez me dijeron a mí: pero Dios dijo que no se podía hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Y es verdad. Sin embargo, ese mismo Dios que dice que no se puede hacer imagen de nada, es el mismo Dios que luego le dice: quiero que hagan en el propiciatorio, en la tapa, 2 querubines. ¿Qué pasó entonces ahí? ¿Qué pasó ahí? Pero si usted lee el texto, dice: para adorarlo. O sea, la finalidad de Dios era que no se adorara. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea,
Todo depende cómo se vea las cosas, desde qué punto de vista usted esté viendo las cosas. Los querubines, no hay problema con los querubines. ¿Qué era lo que Dios quería? Que no se adoraran a los querubines. Porque Dios exige ser lo primero siempre. Amén, sierva. Ok, Francis. Así mismo es, claro, claro. Ahí se ve que muy bien que nunca consultó, nunca fue Samuel realmente, porque al final, ahora déjeme decirte esto, para que no nos confundamos. Los demonios dicen cosas reales y profetizan. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue que le dijo a Saúl cómo iba a morir él y sus hijos? Fue el demonio. O sea, ellos sabían hasta cómo iba a morir. Oiga esto, hermano. Hasta cómo iba a morir Saúl, sabían ellos claro. Por eso le dice, mañana estará conmigo. El demonio dice, me lo voy a llevar. Pastor, uno de los argumentos que utilizan los que sí creen que fue Samuel, que es ese punto, dice que Dios permitió que Samuel le hablara en última instancia a Saúl para darle su juicio y se arrepintiera. Ese es uno de los argumentos que utilizan quienes creen que sí fue Samuel. Tenemos que estar esa estrategia. Pues es como un ladrón que está pensando atracarte cuando tú salgas por ahí y le va a decir, se disfraza y te dice mañana te van a confundir. Miren, otra cosa. Y ahora mira, ya salió, ya tú sabes, va a tomar por calle o lo que sea. O le dice, mira, tú te vas a parar a algún sitio. No, sí. Ah, pues no te vas a parar, vas a ir para tu casa. Sí, yo voy para mi casa. Oye, ya salió de aquí, va para su casa directa, espera en esta calle. Miren, otra cosa que quiero aclarar es lo siguiente en este texto. En el texto se puede ver muchas cosas que se puede prestar a confusiones, como es el caso cuando le habla y lo que le dice, la profecía, cómo se cumple, y que todo era Samuel y Samuel y Samuel, que la confusión que tenía el siervo blanquito, él tiene razón ahí. Si usted analiza en el texto, Samuel estaba muerto, ¿sí o no? Entonces, ¿quién escribió esa parte? ¿Se entendió eso, verdad? Samuel muere en el versículo, en el capítulo creo que 25, ¿verdad? Pues entonces, Samuel muere. Pero se decimos que Samuel escribe, primero Samuel, que anteriormente en el canon del Antiguo Testamento o en la Tanás de Israel era un solo, no existe primero y segunda. ¿Quién escribió esto entonces? Crónica se lo dice. Quien escribe en estos textos no fue Samuel, sino que lo escribe Gad y el profeta Natán. Al escribirlo ellos dos, ellos lo que están es describiendo lo que se desarrolló en esa habitación. ¿Me está entendiendo, hermano? Ellos escriben lo que los siervos de Saúl le están diciendo. Le dicen, bueno, mira, allí pasó tal y tal cosa, y subió Samuel, y subió. ¿Me está entendiendo, hermano? Que cuando estemos leyendo la Biblia también es bueno analizar todas esas partes. ¿Se entendió? Esa parte no le escribe Samuel, sino que le escribe Natán el profeta, no el que anda por ahí, un morenito, sino el siervo, un siervo de Dios. Uno de los puntos claves a la hora de interpretar un relato bíblico es fijarse en los signos de puntuación, exclamación, punto y coma, todo eso te va a ayudar a ti. La gramática te va a ayudar a ti a entender lo que realmente estaba pasando ahí, para que nosotros podamos interpretar, porque eso es escrito. Si tú lo lees de una manera que, como que está pasando ahora mismo, Marta, quita la piedra. No fue Marta que Dios le dijo que Jesús le dijo que quitara la piedra. Ahí hay un punto que lo dice. Primero dice Marta y después dice quitar la piedra. O sea, sí, para que no haya esa confusión. Por eso es que bueno, hermano, estos debates
más adelante sería bueno, yo sé que nuestra superintendente, ella después, si tiene cualquier idea, nos lo puede comunicar, porque es bueno debatir estos temas. Le digo porque dentro de las iglesias, muchas veces uno explica ciertas cosas y sin darse cuenta puede estar cayendo en lo que otra religión dice. Que se puede consultar a los muertos. Por eso es que yo a veces he tenido debate con el asunto de los 2 olivos del Apocalipsis, que uno dicen que fue Moisés, otro que fue Elías. Entonces yo siempre he dicho que si tú me aceptas una cosa, me tienes que aceptar la otra, porque la Biblia no te va a decir una cosa aquí y luego se va a contradecir en otro texto bíblico. La Biblia mantiene coherencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Se entendió, hermano? Así que Dios me le bendiga, felicitamos. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Dios bendiga a nuestra superintendente y esta directiva también, nuestra hermana María Liz, a Yulisa. Creo que no hay más nada, ¿verdad, super?